Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar con esta tutoría de lengua. Como ya sabéis, estamos en la parte de literatura, la tercera evaluación, y estaríamos hablando del tema 3 sobre la Edad Media. Bueno, es un tema, aunque es un poquito largo, pero ya veréis cómo lo vemos muy fácil y nos centramos solo en lo que puede caer. Bueno, en España la Edad Media se corresponde con los siglos del 12 al 14, ¿vale? 12, 13 y 14. En la Edad Media, durante estos siglos, se caracteriza por ser una época de gran riqueza artística y cultural. Este periodo también se caracteriza por su importante aportación al arte y a la cultura, ¿vale? Lo tenemos todo en la página 75. Todo, gracias a la realización o traducción de diferentes obras y aparición de nuevos géneros. Todo esto será caldo de cultivo para la posterior consolidación de la lengua, del castellano, ¿vale? Bien, antes de adentrarnos en lo que denominamos literatura medieval, pues daremos una serie de pautas que nos acerquen a ese mundo medieval y que caracterizó la literatura de esa época. Bien, la principal característica es la eliminación de la tradición cultural grecolatina. Es decir, que el cristianismo toma mucho poder y elimina pues, un poco esos restos o esos vestigios de cultura, sobre todo romana, ¿vale? Y también griega. La actividad cultural de la Edad Media se va a centrar primero en los monasterios, en los centros de cultura, que eran en aquel momento, pues eso, los monasterios. No había una gran alfabetización de la población, sino que principalmente se centraba la cultura, los libros, las bibliotecas en los monasterios, ¿vale? Después, más adelante, se desarrolló dentro de las universidades, cuando empezaron a formarse. La fundación de la Escuela de Traductores de Toledo y el trabajo de los monjes cluniacenses son hechos que favorecieron el desarrollo de esta cultura medieval. Bueno, la mezcla de lo natural y lo sobrenatural se refleja claramente en la literatura de esos siglos, es decir, de lo sobrenatural hablando sobre la religión y de lo natural refiriéndonos a la realidad que vivían estas gentes. Hay tres obras clave dentro de esta literatura medieval, que son el Cantar de Mío Cid, Los Milagros de Nuestra Señora, de Berceo, y el Libro de Buen Amor, del Arcipreste de Ita, ¿vale? Bien, pues vamos a ver ahora los rasgos de la literatura medieval, los principales, página 77. Gran parte de esta literatura, sobre todo la épica, se caracteriza principalmente por ser anónima. La literatura medieval se divide en obras religiosas y heroicas, siendo muchas, como decimos, anónimas, ¿vale? Bien, dentro de la literatura religiosa o moral, la característica principal es que incluyen la figura retórica de la alegoría. Es una metáfora, ¿vale? Ya estudiamos lo que eran las metáforas, pero que se relaciona directamente con la religión, ¿vale? Siempre está relacionándose con la religión. Gonzalo de Berceo, siglo XIII, nos cuenta en la introducción a los Milagros de Nuestra Señora, su obra principal, cómo, sintiéndose cansado, entró en un prado y en ese prado se convirtió de repente en la alegoría del paraíso, ¿vale? Bueno, es un ejemplo para que veáis lo que significa el término de alegoría. Otras alegorías que encontramos en sus obras, pues las fuentes de los evangelios, las aves como santos o las flores, que son los diferentes nombres que dan los fieles a la Virgen María. Bueno, es un poco que veáis qué tipo de literatura se hacía. Por otro lado estaba la heroica. Gran parte de esta literatura que se realizaba en lengua vulgar se dirigía al pueblo. Los cantares épicos ayudaban a crear una conciencia colectiva. Son los llamados juglares quienes van a divulgar este tipo de obras, proponiendo una serie de reglas comunes de comportamiento, como por ejemplo la del caballero que lucha en la frontera por guardar y ampliar los territorios y la fe cristiana, ¿vale? Bueno, pues todo esto lo cantaban por los pueblos y así se ganaban la vida y además la gente pues se aprendía las canciones, en fin, creaban un poco, como decíamos antes, de conciencia de sociedad. Bien, dentro de las tendencias, géneros y obras más importantes, página 78, tenemos el mester de juglaría o épica juglaresca. El primer género literario que surge en cualquier literatura es la lírica, la cantada por el pueblo. España cuenta con los más antiguos testimonios de estos géneros, que son las jarchas mozárabes. Bueno, el juglar, que es el que nos trae el mester de juglaría, recorría las ciudades y pueblos deteniéndose a actuar en los palacios o en las plazas públicas. El amplio repertorio incluía todo aquello que pudiera interesar y divertir al pueblo, ¿vale? Al público. Mester de juglaría significa escuela literaria de juglares. Los cantares de gesta presentan una serie de características que definen este género literario y que eran la principal fuente o el principal tema de los juglares, ¿vale? Los cantares de gesta. Estos solían ser orales, presentaban un continuo acto de creación, porque se aprendían, la gente los repetía, en fin, se estaban continuamente modificando, ¿no? A la hora de ampliar y modificar las obras también se servían de ciertas
técnicas, ¿vale? Como por ejemplo las repeticiones, para que la gente las recordara fácilmente. Son largos relatos heroicos en verso que exaltaban proezas de héroes, de determinados héroes vinculados sobre todo a la sociedad o al público que les escuchaba. Son obras además realistas que, bueno, pues comparten en fechas y por cercanía de lo que pasó, comparten, bueno, pues muchas semejanzas con lo que relatan, o sea que a veces son la única fuente de historia que tenemos. Y además se sitúan en un plano impersonal, ¿vale? No se sitúan a favor ni en contra, sino en un plano muy impersonal. Bien, de los cantares de gesta que han llegado hasta nosotros, el más importante y significativo es, como sabréis, el poema de Mío Cid. Se conserva en la Biblioteca Nacional y tiene 3.730 versos al que le faltan la hoja inicial y 2 en el interior. O sea, como veis está incompleto, pero está casi conservado en su totalidad. En el poema se canta y se exalta la victoria y el esfuerzo de Rodrigo Díaz de Vivar, que es Mío Cid, un hombre de origen humilde que consigue escalar por encima de la aristocracia y que representa, bueno, pues un poco esa figura del héroe que va a luchar por su patria en favor del cristianismo, etcétera, ¿vale? Tenemos aquí un gran estudio sobre cómo se encuentra esta copia, de quién es la copia conservada que tenemos actualmente, un poquito las partes, el lenguaje, la estructura del poema con esos 3 cantares, en fin. Os hacemos un gran estudio que yo creo que es importante que lo leáis por si hay alguna pregunta, aunque sea tipo test, que sepáis resolverla, ¿vale? O sea que esto lo leemos detenidamente y cualquier cosa, pues ya sabéis, me la preguntáis. Vamos a ver ahora el mester de clerecía, ¿vale? En el mester de clerecía se utiliza la lengua romance, que contribuyó a divulgar a lo largo del siglo XIII la cultura latina. Son los clérigos quienes van a desarrollar y promover este estilo centrándose en temas morales y religiosos, ¿vale? O sea, ya veis la diferencia tan grande que hay con respecto a la épica, ¿vale? En el mester de clerecía se habla, pues, de temas líricos que tocan los juglares, además también sobre la Virgen, también historias de vidas de santos, es decir, todo lo que esté relacionado con la Iglesia. Es un estilo narrativo mucho más perfecto que el de la épica. Frente a la irregularidad métrica de los juglares, aquí se proponen estrofas como la cuaderna vía, por ejemplo, formada por 4 versos alejandrinos, con pausa en medio y rima asonante. Los escritores, además de estas composiciones, están fuertemente influidos por la retórica latina medieval. Es decir, en ellas es fácil encontrarse con repeticiones, con amplificaciones, con recursos fónicos y sintácticos que recuerdan un poco al latín. Tienen una finalidad didáctica clara, un didactismo, porque el autor intenta enseñar. O sea, la función del mester de clerecía era difundir la palabra y la religión y también enseñar. Intentar enseñar a la población, intentar que no se descarríen, que sigan los preceptos de la Iglesia, ¿vale? Y por eso tratan sobre todo de temas de santos, de personajes ejemplares, con vidas que van a servir, pues eso, de ejemplo al resto de la sociedad. Dentro de los autores del mester de clerecía encontramos a Gonzalo de Berceo y a Juan Ruiz Arcipreste de Hita. Gonzalo de Berceo nació a finales del siglo XII en Berceo, La Rioja, y fue clérigo que vivió en el monasterio de San Millán de la Cogolla. Se ordenó sacerdote y, bueno, tradujo, adaptó y compuso vidas de santos, alabanzas a la Virgen y otros temas y otras obras de tema religioso. Sus obras suelen estar escritas en cuaderna vía, como era habitual en el mester de clerecía, son estrictamente religiosas y se suelen clasificar en 3 grupos: vidas de santos, obras marianas, o sea, dedicadas a la Virgen María, y obras de temática religiosa más amplia, pero siempre de tipo doctrinal, ¿vale? Siempre con ese didactismo, esa pretensión de enseñar a los fieles. El mayor deseo por parte del autor es conseguir una composición artística y personal, pero dentro de la religiosidad. Desde el punto de vista literario, la mejor obra lograda por este autor es Los Milagros de Nuestra Señora, ¿vale? Que os invito a que os descarguéis o que cojáis de alguna biblioteca y, bueno, podáis leer por lo menos un fragmento, ¿vale? Siempre es interesante que lo hagáis. Bien, el siguiente autor que vemos es el arcipreste de Hita, Juan Ruiz, que escribió el libro del Buen Amor. En el siglo XIV será cuando aparezca esta gran figura literaria, y aunque se sabe muy poco de él, pues el libro de Buen Amor, que es la obra que escribió, ha sido leída y continúa siendo leída por multitud de estudiantes, porque, bueno, es uno de los testimonios de la época medieval. El hilo conductor del libro de Buen Amor, que más de una ocasión se rompe, es el relato autobiográfico de un tal Juan Ruiz, que pretende el amor de las mujeres, así en general, ¿vale? Es como un libro de
de tácticas o de trucos para conseguir el amor de las mujeres. En cuanto a su sentido, intención y valor, destacaremos que la obra es una clara advertencia contra el loco amor, ¿vale? Viene a ser como un manual que enseña sobre algunas formas, pero no contra el loco amor, ¿vale? Por ejemplo, 2 pasajes de la obra son Los amores de Don Melón y Doña Endrina y El viaje a la sierra, ¿vale? Es una obra que se trata desde un poquito la burla y que intenta enseñar, pero también de una manera, pues eso, divertida. También os invito a que leáis al menos un capítulo. Como está dividida en pasajes, podéis elegir uno y leerlo, ¿vale? Pues hacemos un estudio también bastante detallado de la estructura de la obra, de los pasajes, de la métrica, los versos finales, etcétera. Y al final del capítulo os hablamos de otras obras del Mester de Clerecía, como el libro de Apolonio o el poema de Fernán González, ¿vale? Me interesa sobre todo que leáis el estudio del libro y alguno de los pasajes, ¿vale? Lo de otras obras pues no va a entrar en el examen, o sea que otras obras del Mester de Clerecía solamente lo leemos. Vamos a ver ahora la obra de Alfonso X el Sabio, página 87. Su esfuerzo y el de los colaboradores que lo rodearon fue de enorme prestigio, puesto que, bueno, pues se dedicaban a traducir libros de diferentes saberes científicos, morales, históricos, etcétera, y a traducirlos en castellano, con lo cual imaginaos esas numerosas traducciones, la gran labor de recopilación y cómo esto favoreció el desarrollo del castellano, ¿vale? Es muy importante la figura de Alfonso X el Sabio. Con este equipo de sabios, cristianos, árabes, hebreos, Alfonso X traduce al castellano y no al latín, ¿vale? Que es lo que se habría hecho hasta ahora en la Escuela de Traductores de Toledo, los textos orientales, ¿vale? Además de las traducciones, nos dejó obras de recopilación y de reelaboración que procedían de diferentes materiales, entre los que podemos citar, por ejemplo, la Historia de España, escrito así, la General Historia y las 7 partidas. O sea, son documentos que reflejan pues, lo que hasta entonces había sido un libro de historia, ¿vale? Imaginaos la importancia, porque sin ellos ahora mismo no tendríamos ningún testimonio escrito, ni habría evolucionado el castellano como lo ha hecho. Bien, tras la Edad Media lo que tenemos es una etapa de transición al Renacimiento, que significa la salida del mundo medieval y la búsqueda de nuevos horizontes que traerán como consecuencia, al finalizar el siglo, la entrada al Renacimiento, ¿vale? Así, en el siglo XV nos encontramos con un periodo de transición caracterizado por la evolución desde la visión teocéntrica, o sea, desde que Dios es el centro de todo, ¿vale? De ahí la palabra teocéntrica. Y de ahí pasamos a la perspectiva antropocéntrica, donde el hombre es el centro del universo, ¿vale? Para el hombre renacentista, el hombre era lo más importante, ¿vale? El ser humano era lo más importante, por encima de Dios, lo más importante del universo. Entre los poetas que se incluyen en este tipo de poesía, pero que evolucionan más tarde hacia una lírica más honda, ¿vale? Están el Marqués de Santillana, Juan de Mena o Jorge Manrique. Bien, estaríamos ante la lírica culta castellana, ¿vale? Esto sería lo que sería más típico dentro de la época de transición de la época medieval a la renacentista. Durante el siglo XV surgirá esta nueva forma de poesía en castellano cuyo tema principal era el amor cortés, ¿vale? Esa lírica culta. Por un lado es una época importante para el florecimiento de la poesía culta y por otra un tiempo en el que se da un gran auge de la poesía de tipo popular, cuando el romancero conseguirá su esplendor. Tenemos aquí el autor Jorge Manrique con sus coplas, que como sabéis, bueno, pues es una de las obras más importantes y que por supuesto tendréis que revisar. Aquí tenéis no solamente los 3 grupos en los que se divide su obra, sino la estructura y estilo de las coplas, ¿vale? Y un ejemplo. Igualmente os invito a que leáis no solo este ejemplo, sino un poquito más, porque Jorge Manrique suele ser pregunta de examen, ¿vale? La Celestina, y ya estamos casi terminando el tema. Esta obra refleja claramente la sociedad medieval, tanto en su estructura social como en sus modos de vida, pero ya dirige parte de sus miradas a esa nueva mentalidad renacentista. Ya se aleja un poco de esa concepción tan sumamente cristiana, por ejemplo, y va un poquito más allá hacia lo profano. La concepción paganizante, heredada de la antigüedad clásica, estará vigente en España durante todo el Renacimiento. O sea, paganizante quiere decir no religioso, ¿vale? Se refiere sobre todo al goce de vivir, que está por encima de la consideración de la muerte o de cualquier tipo de religión. Los 15 actos añadidos al primero en la comedia y los 5 más de que consta la tragicomedia son obra del mismo autor. Este hecho se revela en las coplas acrósticas de la 2ª edición, donde se nombra un tal bachiller Fernando de Rojas. Se sabe poco
y a partir de 1902 fueron descubiertos unos documentos que lo mencionaban. En uno de ellos incluso se le da como autor de la obra. Hoy en día le reconocemos como tal. La Celestina está escrita totalmente de forma dialogada, como si fuera una obra dramática, pero por su extensión no es una obra representable, no es algo que se haya escrito para ser representado en un teatro, no. Simplemente es para su lectura. Se trata, por lo tanto, de una auténtica tragedia. El autor la denominase tragicomedia por ello, porque por un lado se mezclan figuras típicas de la tragedia antigua, los ricos enamorados, Calisto y Melibea, y por otro de la comedia, rufianes, criados, mujeres de mal vivir, ¿vale? Areusa, etc. Bueno, igual que antes, tenemos un estudio bastante amplio de todo lo que significa esta obra, de los personajes, en fin, de todo lo que podemos encontrar, y a lo que os invito es a que leáis un pasaje de la obra y a que leáis con detenimiento este último capítulo del tema, ¿vale? Desde la página 91, todo lo dedicado a la Celestina, porque la Celestina es una de las obras más importantes de nuestra literatura, precisamente por encontrarse dentro, pues eso, de esa transición de lo medieval a lo renacentista, y por lo tanto suele ser pregunta de examen. Bien, pues con esto hemos terminado el tema. Cualquier cosa que necesitéis, cualquier duda, ya sabéis, me lo comentáis y lo resolvemos. Pues nada, hasta la semana que viene y muchas gracias.